poner, listo. Vamos a poner a grabar. Muy bien. Listo, ahí está. Listo. Vamos a dar la pequeña introducción. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a estar tratando el tema. Nos acompaña Carlos Jenkins desde la Ciudad de México, y el tema es la seguridad nacional en el siglo XXI, el espacio digital y su disputa, casos de Huawei, WeChat y TikTok. Carlos Fernando Jenkins López es internacionalista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, con cursos en innovación y logística en la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, y sobre metodología de la investigación en Northumbria University en Reino Unido, becario en el Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacional en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde colabora en el proyecto de investigación Economía y Guerra en el siglo XXI. Es vicecoordinador del Observatorio de Coyunturas Geopolíticas, parte del Centro Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios. Bienvenidos, Carlos, panameño colonense. Así que es un gran orgullo para todos nosotros que en México estamos contando también con la presencia de panameños. Así que este público es suyo. Adelante, Carlos Jenkins. ¿Qué tal? Bueno, ya me presentaron, entonces, ¿qué les puedo comentar? Buenas noches a todos y todas, primeramente. Y sí, como comentaba Edgardo, pues sí, soy mexicano, soy panameño, de la Ciudad de México y de Colón, ¿no? Mi familia es de Colón. Viví varios años por allá y pues la verdad es que es un gusto, pues siempre regresar a Panamá, a Colón, y sobre todo seguir haciendo más comunidad, conocer más gente, y pues bueno, la verdad es un placer. Si, como lo comentó el doctor Edgardo, si hay alguna igual oportunidad en el futuro, bienvenidos todos quienes quieran, seguir estos mismos vínculos que te ayudan bastante en el futuro. Bueno, yo lo puedo decir por experiencia propia, pero bueno, creo que igual podré, como pensaba ordenar la presentación, primero prefería ir directo al tema para después comentarles un poco sobre mis experiencias en el extranjero y bueno, ¿no? Comentarles un poco sobre esto para que también vean el panorama que también te abre las relaciones internacionales y pues que es precisamente eso, ¿no? La invitación a que salgas también de tu comunidad, de tu estado, de tu país y pues veas qué tan complejo es el mundo en realidad. Entonces, pues bueno, les voy a compartir la pantalla de la presentación. Usted me avisa cuando esté lista, doctor. Ya se ve. Creo que tiene apagado el micrófono. Listo, ¿Está? adelante. Pues bien. Listo, sí, Sí, solamente la tienes que agrandar. Ah, muy bien, sí. Listo. Pues bien, como lleva de nombre la presentación que ya les comentó el doctor Edgardo, pues les voy a hablar sobre la seguridad nacional en el siglo XXI, el espacio digital y su disputa, sobre los casos de Huawei, WeChat y TikTok. Y pues bueno, antes que nada, le agradezco la invitación al doctor Edgardo Andrés de la Torre por la invitación. Y pues bueno, va a ser un placer estar aquí con ustedes. Y pues bueno, como pueden ver aquí en la presentación,
la hice la hice con los logos del Observatorio de Coyunturas Geopolíticas, del cual formo parte, que forma parte de una organización que lleva por nombre CELAE, el Centro Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios, que en realidad es una organización que tiene por fin pues generar este conocimiento y no nada más, digamos, generarlo, ¿no? Estamos trabajando para realizar cursos y diferente tipo de conocimiento, tanto en redes sociales como en nuestra página oficial, que justamente pueden ver abajo de la presentación. Ahí vienen exactamente las páginas. Y pues bueno, también primeramente los invitaría, si tienen la inquietud o más bien la inquietud y el interés, ¿no? De conocer más, se metan a la página, y si tienen como tal el interés de compartir textos que, como ustedes lo podrán ver, son textos en general sobre análisis o sobre contenidos históricos. Entonces, si ustedes tienen el interés por empezar a publicarse, yo les voy a dar el consejo que me dieron a mí cuando yo estaba estudiando la licenciatura. Pues o sea, que ningún profesor te diga, bueno, es como un mal consejo, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí me ha servido bastante. Que ningún profesor te diga qué es lo que no puedes hacer. O sea, un profesor te va a enseñar, esa es mi perspectiva, te va a enseñar eso y te va a enseñar lo otro. Pero de repente no hay que dejarnos limitar tanto por ciertas perspectivas. A lo que me refiero es que si ustedes están en la universidad y demás, muchas veces funciona bastante todo el conocimiento que estás viendo cotidianamente, pues vaciarlo sobre ese tipo de análisis que te ayudan también a ir mejorando igual tu forma de escribir. Así que adelante, ahí está la plataforma y la invitación para quien tenga el interés. Y pues bueno, sin más preámbulo, aquí viene el contenido de lo que les voy a comentar. Empezaremos brevemente con una definición, o más bien definiciones de seguridad nacional, que ustedes pues ya lo han visto bastante, y me iré un poco más de corrido para después pasar a lo que es la revolución cibernética, ¿no? En específico, el paradigma de la computadora. Para ahí pasar a comentarles lo que yo considero como el núcleo estratégico de la producción del capitalismo en el siglo XXI, para después terminar con los tres casos, el de Huawei, el de WeChat y el de TikTok. Bien, pues justo como aquí viene, les comentaré brevemente sobre estas definiciones de seguridad nacional, que muchas surgen dentro de un contexto histórico específico. En 1927, el profesor Karl Haushofer señala lo que él considera como seguridad nacional, como esta misma acción para proteger la soberanía y la supervivencia del Estado. Vemos que esas referencias que nacen en este periódico histórico, que es el periodo entre guerras, ¿a qué me refiero? Al periodo, al lapso que acontece entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en donde pues el escenario está caracterizado por un imperialismo que tenía como fin, como tal, la disputa por los mercados, en específico en los continentes que venían haciendo como tal colonias, ¿no? Y pues bueno, Karl Haushofer hace referencia, contemplando como teóricos alemanes a Ratzel, de lo que consideran como el Lebensraum, que es una palabra que en alemán significa espacio vital. De ahí es donde empiezan a nacer esas mismas concepciones, que es el espacio vital que necesita el Estado para su supervivencia, y por ende se tiene que proteger. Disculpen. Y bueno, estas definiciones van a ir cambiando precisamente por cómo va cambiando el escenario internacional. Y en 1981 surge lo que fue el informe Brandt, digamos, promovido por Willy Brandt, que fue un socialdemócrata alemán, el cual pues tenía dentro de esa misma convicción, por empezar a visibilizar problemas que no
estaban, digamos, contemplados por lo que es la seguridad nacional, se agrega el concepto de seguridad multidimensional, en donde ya la seguridad del Estado ya no nada más tiene un ámbito militar y meramente económico, sino también se agrega la cuestión social, política y ambiental, que todo esto nace eh, por toda esta cuestión que vendría siendo como una respuesta al neoliberalismo y todo lo que empieza a dejar exactamente desde sus primeros ejemplos, como lo vemos bueno, en Chile y en América Latina. Y pues bien, es importante señalar que cada estado establece su propia definición de seguridad nacional. Y más adelante les hablaré sobre dos ejemplos. Bien, les comentaré sobre dos definiciones de geopolítica. La primera es la que da el doctor Miguel García Reyes, que comenta que la geopolítica es la ciencia que estudia el desarrollo político de un colectivo ante la influencia del espacio físico. Entonces, esta es una definición muy llana que a grandes rasgos habla lo que es la geopolítica. Otra definición que me parece mucho más interesante y más sugerente es la que da el doctor Abdiel Hernández Mendoza. El doctor Abdiel Hernández es mi asesor de tesis y ha sido pues el profesor que más me ha dejado en la universidad, y me interesa su definición porque él señala la geopolítica como la confrontación mundial por el dominio del tiempo, el espacio y la epistemología en sentido de su reproducción social. Entonces, aquí empezamos a ver cómo es que les doy esos digamos, esbozos sobre definiciones de geopolítica, porque precisamente la geopolítica nace de esta definición del establecimiento de la seguridad nacional, ¿no? Desde la visión estatocéntrica y de la perpetuación como tal. Bueno, sin más preámbulo, les comentaré sobre los dos ejemplos que les decía. El primero es el de Panamá. Y bueno, yo encontré esa definición de seguridad nacional que se da en los fundamentos de la política panameña de seguridad, publicadas en el año 2000. Un año igual, como sabemos, muy importante por la cuestión del canal y todas esas implicaciones que se empiezan a dar, tanto internacionalmente como dentro del territorio panameño. Y esta definición señala: su objetivo primordial es garantizar el control y autoridad plenos del Canal de Panamá, fortalecer la soberanía e integrarse en pleno derecho a la comunidad de naciones y adherirse a los esfuerzos compartidos por el logro de la paz y la seguridad internacional y de la lucha contra el crimen organizado transnacional, garantizando la compatibilidad, la consistencia y la coherencia de la política exterior y de la seguridad íntegra. Este es por parte de Panamá. En cuanto a México, es una definición que se dio en 2005. Es relevante que muchas de esas definiciones de cada estado, por lo menos en países del tercer mundo que no son potencias, estas definiciones empiezan a hacerse visibles pues ya de una manera tardía, si lo vemos históricamente, porque el primer antecedente de una definición de seguridad nacional en México se da en 1981. Pero bueno, esa definición de 2005 señala que la seguridad nacional abarca todas las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Y bien, sin más, justo ahí. La revolución cibernética. Pues bien, como les comentaba, o como venía anteriormente en la presentación, después de la década de los 80, con esta consideración de la seguridad multidimensional, empiezan a salir pues también otras cuestiones
más bien se empiezan a hacer evidentes por la misma complejidad del sistema internacional. Y bueno, ¿qué será la revolución cibernética? Si lo vemos en una línea del tiempo, en 1981 se empieza a comercializar, bueno, empiezan a, más bien alrededor de toda la década de los 80, hay muchos descubrimientos y desarrollos tecnológicos que empiezan a dar cabida a lo que sería como tal el Internet que conocemos hoy en nuestros días. Y pues bueno, es interesante pues ver, digamos, acciones como la de la OTAN. Para los que no saben, eh, la organización del Tratado del Atlántico Norte, en su cumbre de Varsovia en 2016, da reconocimiento formal al ciberespacio como una zona de conflicto y espacio de poder. ¿A qué se refiere? Bueno, qué quieren dar por entender con esto? Que, bueno, después de, pues si somos concretos, de más de 15 años en donde el Internet comenzaba a expandirse en esta cuestión, ya no nada más entre el gobierno y entre las élites comerciales como fue en un principio, sino ya de una manera comercial alrededor del mundo. Se reconoce después de, bueno, desde mi perspectiva, después de muchos actos que se pudieron haber evitado, pero que pues obviamente no es hasta que ya hay varios antecedentes que se empiezan a sentar estas cuestiones. Es interesante porque, como les comentaba, ¿no? La diferencia entre los países de la periferia, como México, Panamá y países latinoamericanos, pues tienen este mismo sesgo de retraso en estas mismas cuestiones, a diferencia de las potencias dominantes. En este caso, Estados Unidos, mediante, mediante, eh, mediante una publicación que lleva por nombre Joint Operation 2000 y 2010, son dos publicaciones que hace el Departamento el Departamento de Defensa estadounidense, en el cual empiezan a hacer, digamos, o más bien aceptar la complejidad como lo que surge del mundo en el siglo XXI. Empiezan a entender cómo el desarrollo tecnológico va a pasos tan agigantados que puede que en un futuro ellos puedan pues perder estas mismas ventajas que en ese momento tenían, ¿no? Entonces, al ser meramente un documento militar, empiezan a hacer todas estas, digamos, a todos estos señalamientos por esos peligros que van a surgir dentro del siglo XXI. Y bueno, es interesante porque aquí es donde ya muestran conceptos como el espectro de dominación completa, que este concepto lo que señala es que pues para que Estados Unidos como tal pueda mantener o pueda estar por encima de cualquier amenaza, tienen que tener, digamos, más bien debe de consolidar ciertos sectores y debe bueno, de tener siempre esta misma, siempre debe estar adelante del enemigo en cuestiones clave entre las que bueno, entre las que destaca y como tal se pone como tal encima de las demás, las telecomunicaciones que van a ir conectadas exactamente por el Internet con todas estas cuestiones, porque lo que señala el documento es que si la información termina siendo tan clave en esos momentos, exactamente bueno, estar por encima del enemigo en esas cuestiones es lo que les va a dar, digamos, la ventaja o el predominio respecto a las amenazas fuera o alrededor del mundo. Y pues bueno, hay otro documento que sale igual, si no me equivoco, es 2016, pero no voy a dejar una fecha exacta porque no recuerdo el año exacto. Pero el texto, por si lo quieren buscar en Google, se llama The US Army in Multi-Domain Operation. Aquí ya empiezan a manejar
esa cuestión es de las operaciones multidominio que surgen exactamente de antecedentes como el Joint Operation. Y pues bueno, lo interesante de esos documentos es que ya les dan como tal la relevancia a la a como tal esta revolución cibernética que empieza a cambiar, pues no nada más el mundo en el que vivimos, sino precisamente la seguridad nacional de los estados, ¿no? Y pues bueno, en 2019 fue que Estados Unidos, pues, eh, mediante una ley es que hace, ¿cómo se podría decir? Hace vigente exactamente el espacio cibernético para ser controlado por sus agencias internas. Entonces también esto ya habla bastante de lo que empieza de la relevancia que ya tienen estos mismos, bueno, ese espacio como tal, el espacio cibernético. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, les comentaré bien. Ajá, les comentaré lo que es el núcleo estratégico de la producción del capitalismo en el siglo XXI. Y pues bueno, este ejercicio que hice, que es un poco fruto de lo que estoy realizando con mi tesis, lo hice con base en el estudio de Anastasia Seña y Andrés Barreda sobre el mismo ejercicio, ¿no? Sobre lo que ellos consideran como el núcleo estratégico de la producción. Ellos comentan que la capacidad hegemónica se sustenta desde la perspectiva de lo económico en el desarrollo, control, gestión y monopolización de la producción estratégica y de los elementos estratégicos de la producción. Por esto es que, tal y como ellos lo hicieron, empiezo a hacer esa segmentación, ¿no? Entre los medios de comunicación o vinculadores, entre los que salen las telecomunicaciones, bueno, la de última generación, que es la 5G, que es la que más nos va a tocar observar este mismo cambio. La comunicación cuántica, que aunque todavía no se ha hecho comercial, hay bastante, digamos, hay bastantes desarrollos que ya se están dando, principalmente en China, en Estados Unidos y en algunos países europeos, y el Internet en general. En cuanto a los energéticos, los que ya conocemos, ¿no? Los combustibles fósiles, que de a poco se supone que van a ir reduciéndose, la energía nuclear y las energías limpias, la eólica o la solar. Por otra parte, los recursos naturales estratégicos, el agua, los metales, las maderas y los comestibles. Y pues bueno, esos recursos estratégicos para la producción, en esta era de la digitalización y demás, vale la pena destacar como tal a los minerales y a ciertos metales estratégicos que van a formar parte y que ya incluso empiezan a ser temas importantes para el control y la disputa por los mismos. Lo podemos ver con la cuestión en Bolivia que ocurrió, ¿no? Que varios académicos llaman, digamos, el golpe a Evo Morales como el golpe de litio, ¿no? Por parte de Estados Unidos y las empresas que se benefician de este mineral. Y otro de los metales bastante importantes en esta misma cuestión es el coltán, que la mayor parte de su producción, aunque sí hay, digamos, en países como China, como Brasil, como el Congo, pues vemos como precisamente en países como, bueno, que están más allá de las periferias, ¿no? Como muchos autores lo comentan, en el Congo, ¿no? Todo lo que produce esta misma disputa y pues sí, acaparamiento del propio coltán. Y bueno, en última instancia, contemplo lo que es la vanguardia tecnológica, que bueno, en palabras del doctor Raúl Ornelas, que es el doctor quien lleva y quien maneja la investigación en la que estoy participando en el Instituto de Investigaciones Económicas, él maneja
él señala la vanguardia, bueno, él define como tal la vanguardia tecnológica como la capacidad de crear nuevas tecnologías en las actividades esenciales para la reproducción del capitalismo, particularmente en los campos de frontera y de uso generalizado. Y él señala que se trata de analizar las innovaciones que crean nuevas formas de producir mercancías y aquellas que afectan al conjunto de la economía. Y es precisamente aquellas que afectan al conjunto de la economía a lo que me acoto para señalar lo que es la vanguardia tecnológica. Entre esos sectores está la geoingeniería, que la geoingeniería no es otra cosa que es la ciencia, eh, bueno, que se dedica como tal a, bueno, a implementar mediante métodos no naturales, sintéticos, estos cambios hacia el medio ambiente como una forma de querer resolver, pero pues de una cuestión contradictoria, ¿no? Resolver un cambio climático, digamos, afectando otras partes del, bueno, del planeta o del ecosistema en general. La industria espacial, la ingeniería genética, que es todo lo que nace a partir de esta misma, tanto clonación como, como todos estos experimentos que se están haciendo con la idea ya no solamente de mejorar la producción de ciertos alimentos, sino de acabar con ese límite que se tiene contemplado sobre la misma alimentación y demás. Y la última industria que contemplo es la de los microprocesadores, que es una industria clave en toda esta cuestión de la revolución cibernética, porque si lo podemos ver así, es una de las industrias que suministra como tal a la computadora en general. Y dentro de estos cuatro, bueno, también contemplo dentro de este núcleo estratégico algunos sectores que vienen siendo como tal torales, ¿no? Son esenciales para esta implementación que se está intentando consolidar, que es el Internet de las Cosas, que va muy de la mano con la tecnología de telecomunicaciones 5G, el Big Data y la inteligencia artificial, porque todas estas son tecnologías que van de la mano con la misma computadora. Anastasia Seña y Andrés Barreda señalan que por ende no hay producción sin una transformación, y la transformación es impensable sin los energéticos, pero sin un enlace que sirva de base, desde esta perspectiva, yo contemplo la red 5G como base y a la inteligencia artificial como una tecnología articulante de la misma. Para mantener la interconexión de las partes no puede haber división del trabajo. O sea, la relevancia de la tecnología 5G y la inteligencia artificial es que van a ser quienes van a permitir esa misma interconexión entre todas las partes pues sí, para que en efecto pueda haber una división del trabajo y se siga el imperativo sistémico de la acumulación. Entonces, por ende señalo, ¿no? Las nuevas tecnociencias y los sistemas informáticos provenientes de la computadora, al ser tecnologías de un carácter transversal, expansivo e integrante, están potencializando la capacidad de reinvención de otras industrias, expandiendo las fronteras del capital mientras se posicionan al centro de la producción capitalista y, por tanto, toman una posición que incumbe a las potencias mundiales que tienen pretensiones hegemónicas. Y lo vemos exactamente con China y con Estados Unidos primeramente. Por tanto, lo que vivimos es el despliegue no solo de tecnologías desvinculadas, sino de la introducción de la computadora al sistema en su totalidad mediante la virtualización del sistema mismo, ¿no? Bien. Y pues bueno, ahora sí pasaré de lleno con el caso de Huawei. Bueno,
el caso de Huawei me parece muy interesante. Precisamente desde que empecé a realizar mi tesis, comencé a seguir todo este mismo proceso que se remonta oficialmente, como que se ha consensuado el 1 de diciembre de 2018, ¿no? Cuando se detiene a la CFO de Huawei en Canadá, que es la hija del dueño como tal y del CEO, bajo pretexto de violar las sanciones económicas impuestas a Irán. Entonces, oficialmente se empieza desde aquí, pero hay bastantes datos que se los voy a mostrar más adelante, que ya empiezan a dar explicación por qué es que Estados Unidos empieza con ese mismo ataque hacia la compañía china. Bueno, vemos que en febrero de 2019 el Pentágono muestra un informe al Congreso sobre los riesgos que presenta Huawei para la seguridad nacional estadounidense, en donde después de esto se prohíben como tal, se empiezan a prohibir los dispositivos de Huawei, ¿no? Eso es como el primer paso, que de hecho no nada más fue de Huawei, sino también de otra firma china, que también es una de las líderes en venta de dispositivos inteligentes o smartphones, ZTE. Y pues bueno, en agosto de 2019, oficialmente Huawei entra a la lista del Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. ¿Qué es lo que hace o cuál es la vinculación que tiene esta lista? Esta lista la hace el Buró de Industria con el fin de prohibir, digamos, la comercialización, el contacto y no nada más de la misma tecnología de esas compañías que se ingresen, sino cualquier tipo de vínculo que puedan tener otras compañías con estas que están dentro en cuestiones de información, de inteligencia y de estándares. Entonces, a partir de que sucede esto, inclusive personas que están muy allegadas al Pentágono y que también están y que al mismo tiempo están en las compañías, en las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, como el ex director de Google, Eric Schmidt, pues señaló las consecuencias que iba a traer esto, ¿no? Al partir como tal el mundo en dos esferas, una controlada por Estados Unidos y sus aliados, y otra por China y sus aliados, porque precisamente lo que hacía esto era que no se hicieran, más bien que se hicieran reconciliables estos dos enfoques, ¿no? El chino y el estadounidense. Y pues bien, en mayo de 2020, después de ir arreciando esa misma presión, de manera paradójica, pues Donald Trump acepta colaborar con Huawei para el desarrollo de los estándares 5G. Esto, desde mi perspectiva, no es algo que sea comprobado, pero respecto a mi análisis, lo que yo observo es que Donald Trump, obviamente como todo presidente, no está solo, ¿no? Tiene a las personas que son sus allegados, que lo aconsejan y que le dan información, y que de cierta forma, hasta donde pueden, pues le jalan las orejas, ¿no? Entonces, Donald Trump se retracta porque realmente Huawei, en cuestiones de estándares y desarrollo como tal, de toda esta cuestión que es esencial para la misma protección de la red, pues Estados Unidos tiene que ceder, porque esto va a beneficiar, va a terminar beneficiando a todos, ¿no? Entonces Donald Trump acepta esta colaboración, pero unos meses después empieza, digamos, con este doble, no más que un doble discurso, porque no dijo que iba a terminar con la persecución a la compañía china, sí con esta doble estrategia, ¿no? Mientras por una parte como que suaviza digamos, la discusión y la disputa. Por otra parte, empieza, digamos, a arreciar la presión principalmente
a sus socios estratégicos y en general a los países europeos. Entonces hay una gira de viajes que hace el vicepresidente estadounidense Mike Pompeo para generar esa presión. Es interesante cómo algunos países pues sí ceden a esta misma presión, como es el caso de Polonia, como es el caso de Eslovenia, que son países que tienen su particularidad dentro de Europa y dentro de la Unión Europea, que son países que de una u otra forma son un poco reacios a la perspectiva central de la misma Unión Europea, y al contrario lo que tratan de ver es como ese beneficio. Bueno, si está viniendo el vicepresidente estadounidense a ofrecerme un trato y me va a ofrecer beneficios económicos y demás, lo tomo. Hay países como tal así lo hicieron, hay otros que no, digamos como el caso de Alemania. Hay otros que terminaron por ceder, aunque dijeron que no, como Reino Unido, como Francia. Y hay otros que plantaron buena cara de una manera igual, quizás tan inesperada para el gobierno de Donald Trump, como lo es el caso de Brasil, ya que pues sí hay un pequeño acercamiento entre ambos presidentes, ¿no? Entre Bolsonaro y Trump, pero el vicepresidente brasileño Mourão fue muy claro al decir que no tenían miedo de esas amenazas y que Brasil se iba a dejar libertad para que se eligiera la mejor tecnología, ¿no? Entonces, pues fue una movida inteligente para responder ante esto. Y pues bueno, hasta hace un mes entró en vigor el 14 de septiembre, digamos, la anexión de 38 filiales de la compañía de Huawei a esta lista del buró. Entonces, este movimiento que se hace en el mes de agosto, pero que entra en vigor hasta septiembre, es la consolidación del cerco hacia Huawei, porque si antes ya se había intentado presionar conforme a esta prohibición en general, para que compañías como Google y esas otras compañías que le suministran chips y microprocesadores a Huawei dieran paso atrás para suministrarle. Ahora lo que hace el gobierno estadounidense es anexar esas filiales, porque Huawei había encontrado esta solución al ya no hacer los tratos directos con la compañía, sino con esas mismas filiales que de una u otra forma pues ya no van a tener esta potestad de adquirir semiconductores fabricados con equipo estadounidense. Es interesante ver esto porque así como esas grandes fábricas se encuentran mayormente en Asia Pacífico y en China, se hacen con tecnología patentada estadounidense. Y aparte de eso, son empresas que son estadounidenses las que terminan por verse beneficiado de eso. O sea, es un arma de doble filo, porque así como estás permitiendo que Huawei ya no crezca, estás haciendo que tus compañías pues realmente tengan pérdidas y cuantiosas realmente. Y pues bueno, como les comentaba, estas son las cifras o más bien las gráficas que muestran el porqué de esta misma persecución a Huawei. Esta misma gráfica es de enero del 2019, ¿no? Son las 10 empresas con más familias de patentes en la tecnología 5G. Aquí vemos cómo todavía está en la punta Samsung, pero le sigue muy de cerca a Huawei. Y si vemos la lista en general, vemos cómo las compañías chinas pues también ya son mayoría, ¿no? en esta cuestión. También ahí entra ZTE y CAAT. Entonces, bueno, esta es una que da respuesta, ¿no? sobre esta cuestión de las patentes, que es muy importante en este tipo de tecnologías. Pero aquí también se ven las empresas que han realizado contribuciones técnicas al estándar, lo que les comentaba, donde pues Huawei está a la cabeza junto con Ericsson, pero en tercer lugar está HiSilicon,
que HiSilicon es una filial de Huawei que se dedica como tal a la creación de microprocesadores. Entonces, pues si hacemos una comparación entre, bueno, pues quién contribuye más, ¿no? Si Ericsson o Nokia, o solamente Huawei, pues vemos que ni siquiera juntas Nokia y Ericsson pues pueden llegar a lo que genera Huawei. Entonces, pues esto también da mucho, lo que les comentaba, esta gráfica de Statista, es de diciembre del 2018, justamente cuando empieza esta misma persecución. Entonces, pues bueno, ahora sí que hay estadísticas y cifras que hablan por sí mismas. Y pues bueno, ahora toca el caso de WeChat. Y pues bueno, el caso de WeChat empieza en agosto de 2020, así como les comentaba que se arrecia, digamos, esta persecución en agosto, con el lapso que les dan de 30 a 45 días a las compañías para entrar en vigor estas modificaciones. Carlos, disculpa, ¿puedes agrandar la pantalla que no se ve? Se volvió bien. Ajá. Bien, bien. Ahí está. Listo. Ajá, pues bien, primero les comentaré rápido a grandes rasgos lo que es WeChat, ¿no? Porque la verdad es que, pues al ser una compañía tecnológica que radica principalmente en China, pues no tenemos un gran conocimiento sobre la misma. Pues bueno, WeChat es una compañía que es parte de uno de los gigantes tecnológicos más importantes, si no el más importante, de China, que lleva por nombre Tencent. Tencent Holdings es una compañía que se dedica como tal, pues a crear soluciones tecnológicas en general, ¿no? Es un complejo de varias compañías que, bueno, tiene gran presencia en China, principalmente por WeChat, pero también por otras de sus filiales. Pues bueno, WeChat maneja, o más bien es el ejemplo arquetípico del modelo chino de superaplicaciones con servicios múltiples. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí en Occidente, pues nosotros usamos, no sé, Facebook, Twitter, Instagram, como redes sociales, ¿no? Utilizamos Uber, utilizamos incluso, no sé, Didi y otras más que no sé cuáles otras están utilizando ahora en Panamá para usar servicios de taxi, para usar búsquedas de vuelos, utilizamos, no sé, Airbnb, etc., ¿no? O sea, son un conjunto de aplicaciones que están separadas y están bien delimitadas. Pero el caso de WeChat es que reúne todas estas funciones en una sola misma aplicación. Noticias, compras, servicios de taxis, búsquedas de vuelos, pagos de servicios y hasta citas médicas ahora con lo de la COVID-19. Entonces, pues esa es la característica principal. El peso que tiene WeChat se ve simplemente en sus usuarios, que es casi 1.3 mil millones de usuarios en el mundo. O sea, simplemente imagínense, 1.3 mil millones de usuarios. Facebook tiene muchas, bueno, se acerca, ¿no? Con este número de usuarios, pero te das cuenta en cuántos países, o sea, WeChat nada más tiene esta cantidad, siendo que 900, bueno, casi 1.000 millones están en China y los 300 millones se encuentran dispersos, casi 50.000 en Estados Unidos, en el sudeste asiático, en todos estos países, Singapur, que hay mucha diáspora, China, Malasia, etc. Entonces, pues vemos, ¿no? Cómo la justificación estadounidense se acota a la censura y control que tiene el Partido Comunista Chino por medio de estas mismas aplicaciones. No es un secreto que la mayoría de los dueños y de los directivos de esas compañías
tienen vínculos directos con el Partido Comunista Chino. Entonces, pues eso es algo que le preocupa paradójicamente, digamos, a Estados Unidos, porque si no dejamos de ver esto desde la perspectiva de la seguridad nacional, o sea, Estados Unidos se ha comprobado por los casos de Julian Assange y todas esas cuestiones que han salido a la luz de cómo Estados Unidos, mediante mediante sus departamentos internos, cómo genera este espionaje a ciertas personas y a ciertos estados. Entonces es una cuestión paradójica porque Estados Unidos es como de, yo no quiero que tú espies, solamente yo puedo espiar, ¿no? Entonces es precisamente esta cuestión. Estados Unidos, al ser una potencia hegemónica, realmente su seguridad nacional empieza realmente en el mundo y termina pues hasta los países ¿cuál países? Hasta los mundos que se puedan llegar o que se puedan explotar. Entonces, esto es lo paradigmático aquí, porque aparte de esas afectaciones, o sea, sí afectan a estas compañías, y por ejemplo, en el caso de WeChat, afecta bastante a la diáspora de chinos que hay en Estados Unidos y que estudian allá, y que no tienen otra forma que comunicarse hacia China más que WeChat, porque Facebook, Twitter y esas redes sociales pues no son permitidas por el Partido Comunista Chino por muchas cuestiones, ¿no? Principalmente por el contenido que se pueda mostrar en estas páginas. Entonces, esas afectaciones fuera de afectar a China en general y a la compañía, pues terminan afectando a compañías como McDonald's, como Nike, como Starbucks, como Walmart y como KFC, porque todas esas empresas dependen de la plataforma comercial de WeChat para vincularse con los consumidores chinos, ¿no? Entonces, es una pérdida, como les digo, generalizada, pero pues mayor para las compañías estadounidenses. Pero bueno, pasemos al caso de TikTok. Que el caso de TikTok empezó unos meses antes, porque, pues vaya, con lo que sucede con el gran confinamiento y esa pandemia que nos ha tocado padecer, esta aplicación creció de manera impresionante, ¿no? Simplemente yo leí un texto, que es lo que hago allá en el instituto del The Economist, donde se mencionaba que solamente en el mes de marzo, cuando empezó la pandemia en la mayor parte del mundo, más bien en Europa y en algunos países de aquí del continente americano, la aplicación agregó 100 millones de usuarios nuevos, solamente en un mes. Entonces, eso es algo realmente impresionante si lo vemos en términos de lo que, o sea, no nada más en términos económicos, sino en términos de la influencia que puede tener esta misma aplicación. Pero bueno, TikTok es parte de una empresa con sede en China de nombre ByteDance. Y pues ByteDance fue creada en 2015. Entonces es impresionante, digamos, el caso también de TikTok, porque es lo que, digamos, en la jerga un poco del ámbito tecnológico se le conoce como unicornios a estas compañías que tienen una evaluación de más de 1.000 millones, de más de 1.000 millones de dólares, y que tienen un carácter meramente tecnológico, ¿no? Entonces, realmente, TikTok consiguió, no sé, la expansión en 5 años que compañías como Tencent, como Alibaba, como Baidu, que son las principales y las que tienen mayor influencia en China, pues no han podido hacer en 20 años, 20 y tantos. Precisamente por el carácter de esta misma aplicación que es TikTok. Entonces, pues bueno, la misma aplicación este año se evaluó en 130 mil millones de dólares. Simplemente en Estados Unidos cuenta con 100 millones de usuarios,
Y según The Economist, ByteDance cuenta con un quinto de los ingresos por publicidad en China, cifra que ronda los 95.000 millones de dólares en 2019. O sea, es tan importante que incluso con el poco tiempo que lleva, genera más ingresos de publicidad que las mismas compañías que les mencioné, Tencent, Alibaba y Baidu, que son las que realmente controlan el mercado chino. Y pues bueno, bajo el pretexto del uso de información sensible sobre sus ciudadanos, que es lo que ha defendido Donald Trump, pues se llegó, más bien se forzó a la compañía. Primeramente se especulaba que Microsoft quería adquirirla. Por ahí salieron algunas cuestiones de intereses meramente